Avi, ¿viste el documental de Netflix sobre Hoyo? Sí, sí lo vi, sí. Contame qué te parece, qué te pareció. Bueno, yo entiendo desde donde los chicos lo hicieron, me da la sensación de que trataron de hacer un trabajo lo más objetivo posible. Permitieron, por ejemplo, una versión como la del abogado, como Diren, que es una versión más parecida a la que yo pueda tener de la situación, y luego pues dieron, claro, versiones más negativas, como las de las dos chicas, como las de Lakshmi, como las de Sheila, y la otra mujer, ¿cómo se llama aquella? No me acuerdo ahora. La otra, la australiana. Pues te quiero decir, trataron de ser un poco más objetivos, se nota que ha pasado el tiempo, ya no hay tanta carga como había antes, y permitieron al menos una versión positiva, que fue la de Diren sobre Osho. Describieron una época muy conflictiva que, si no estás en el contexto total de la historia de Osho, no puedes tener una visión suficientemente clara como para entenderla. Es como si cuentas la historia de un personaje que ha tenido un evento penal, como un asesinato o lo que sea, y no entiendes la historia desde el principio. Desde dónde le viene, por qué pasa, cómo termina. Solamente el evento en concreto aislado de una época muy específica, lo que se cuenta ahí. Entonces es entretenido ver eso, pero no te da una versión objetiva de la historia de Oso. Claro. Y contanos un poco sobre vos, sobre quién sos y cómo terminaste viviendo en esa comuna. Pues yo empecé, o sea, conocí a Oso a los 23 años. Pertenezco a una generación de la posguerra europea, porque nací en el año 53, la guerra europea acabó en el año 45, entonces toda esta generación hippie relacionada con el mayo del 68 francés, Sí. que teníamos una personalidad o teníamos una carga represiva muy grande y una necesidad de libertad muy grande al mismo tiempo. Nací en la alta sociedad española, pero estaba muy insatisfecho desde muy joven. Acabé la carrera de Derecho muy joven, a los 21, me puse a hacer unas oposiciones y, y estaba sentado mirando al libro y es que es como que veía el final de mi vida, dónde iba a terminar. Era como, no había espacio para vivir, estaba todo predeterminado, por así decirlo, ¿no? O institucionalizado, o socializado, o como quieras llamar. Entonces ahí me conocí a un psicólogo chileno, empecé a pensar de otra manera y en un momento dado, a la edad de 22 años, vendí todo lo que tenía de regalos de mi padre y tal y cual y me fui a la India. Entonces la vida me llevó a encontrarme con Oso a los 22. ¿Eso fue en los 70, 80 más o menos? Fue en el 75, 76, 75. Bien. ¿Fuiste a India directamente ya conociendo a Hoyo, sabiendo a Hoyo o...? Me oí hablar de Oso en India. Fui a Ah, India ya porque están... en la época en que estaba abierto todavía ese pasaje, cuando estaba el famoso Magic Bus, que iba desde Ámsterdam a Goa o de Ámsterdam en aquella Y época, pasabas por Afganistán, por Turquía, Kazajstán, ¿no? Eso. Turquía, Irán estaba todavía el Shah, Afganistán no habían entrado los rusos, no sé, era otra, era otra onda. Entonces todo ese pasaje estaba abierto, yo lo hice por tierra, todo ese pasaje. Llegué al norte de la India y ahí me encontré con un discípulo de Oso un día por una casualidad, me habló de Oso y al día siguiente cogí un tren y me fui a Pune, a Y lo en que Pune estaba. ya había una comunidad, ya había un fenómeno ahí de Había comunidad. una comunidad espectacular, había un fenómeno. Yo había estado en California con 17 años, aquí estamos hablando que tenía 23, pero sí estuve o vi todo el tema todo el tema de la revolución hippie de los años 60 en San Francisco y tuve algunas impresiones muy fuertes entonces fue cuando llegué, pero muy cortas, porque iba
o sea, estaba allí de intercambio, ¿no? Pero cuando llegué a Puna vi esa energía. Esa energía era una energía de libertad, de expresividad, de salvajismo en el mejor de los sentidos. No sé, no sé cómo explicarte, era como si estuviera abierto el cielo, ¿sabes? O sea, Claro, ese salvajismo muchas veces es criticado o mal visto, ¿no? Muchas veces, pero Osho explicaba, sobre todo desde el punto de vista del Tantra, de que era muy importante también porque por toda la represión que teníamos los occidentales. era la expresión de la represión, pero eso no sucedió solo alrededor de Osho, eso en aquella época era un fenómeno generalizado, es decir, existía en San Francisco, el verano del amor era eso. Lo que pasa es que ahí se hacía básicamente con drogas, con marihuana, con ácido, y alrededor de Osho se hacía mucho más con meditación, se hacía de una manera mucho más consciente. Y luego él contenía el espacio, eso es muy difícil de poner en palabras, pero él contenía lo que estaba sucediendo. Él estaba todos los días, se sentaba con nosotros y generaba un campo energético o vibracional consciente en el cual nosotros teníamos la libertad de expresarnos siempre con unos límites, es decir, cualquier acto de violencia contra cualquier mujer implicaba tu expulsión inmediata, no había opción, pero al mismo tiempo tú te encontrabas, es decir, tú estás con una mujer y al día siguiente esa mujer estaba con otro hombre. Y a ti se te iba la pinza y se te ponía el punto de querer, ¿sabes?, controlar la situación. Y te ponías violento a la calle, ¿vale? Pero al mismo tiempo sí se te ofrecían meditaciones activas donde tú podías descargar todo eso y sacarlo de dentro tuyo. Entonces te podías hacer una meditación, volverte loco en la meditación, sacarlo dentro de ti y seguir participando del campo energético que Osho había creado en esa época en India, ¿no? O sea, la primera comuna de Osho es maravillosa. Es como... Y era eso, un lugar donde conscientemente había la opción de expresar la represión que una generación que provenía de la mayor guerra mundial que ha existido, la mayor guerra que ha existido en la historia de la humanidad, donde murieron 50 millones de personas, y el efecto consecuente de aquello lo llevábamos todos de alguna manera, directa o indirectamente, dentro. Y él facilitó un campo energético donde nos permitimos o nos podemos permitir expresar toda esa represión de la manera más consciente que yo me pueda imaginar. O Claro. sea, Sí, muchas veces ese proceso a veces es visto simplemente como descontrol sexual, orgías o, bueno, mucha de la crítica que se recibe en muchos casos tiene que ver con eso y no es más que la muestra de esa misma represión y el juicio que hay, ¿no? Con respecto al sexo que sigue no era, presente. era un lugar sexualmente sano, ¿sabes? Nadie podía poner la menor presión en nadie. Si te metías en una situación era tu responsabilidad. Tenías a tu alcance medios para descargar la negatividad que tú pudieras estar generando dentro de ti mismo. Y las situaciones te surgían. No podías ir con tu mente pornográfica buscando materializar tus fantasías. Tenías que fluir con la energía de la comunidad. Y la comunidad y esa energía te iba llevando a situaciones que a veces te podían agradar más y a veces te podían agradar menos. Pero lo único que te estaba trayendo dentro era consciencia. Consciencia de tus imágenes sexuales, mentales, consciencia de tu necesidad de que la mujer fuese de una cierta manera. Se te presentaban situaciones con mujeres que a lo mejor no cuadraban con tu mente, con Claro. tu idea de lo que deberías ser, pero estaban en tu flujo. Si te las saltabas, perdías el flujo con toda la comuna. O sea, era un enclave absolutamente súper interesante y muy consciente. Lo que pasa que era para esa generación concreta en ese momento exacto, ¿sabes? Sí, sin embargo, yo veo muchas similitudes a la hora de, por ejemplo, lo que es mi trabajo,
mi trabajo hoy en día con el Tantra en Argentina, eh, hay muchos paralelismos, porque no dejamos de ser esa generación de posguerra que sigue teniendo su huella. Aquí no dejamos de ser un país con mucha influencia de católico, ¿no? Entonces, eh, está siendo acá el Tantra también muy bien recibido, porque la gente se da cuenta de que muchas cosas no le están funcionando, inclusive en otros caminos espirituales como el yoga, ni qué hablar ya de la psicología o la psiquiatría o la industria farmacéutica, y Tantra es una vía muy directa, muy efectiva, controvertida, puede ser arriesgada también, porque mucha gente la utiliza como excusa para su propio descontrol, pero sí que la gente lo está recibiendo muy bien. Lo que te quería preguntar, ¿había una estructura diaria en la que todos los días se hacía la meditación dinámica por la mañana, la kundalini por la tarde? ¿Cómo era la Había estructura una básica? estructura diaria donde veías a Oso y había meditaciones ofreciéndose durante todo el día. Pues tenías la dinámica por la mañana, tenías la Kundalini por la tarde, siempre había alguna antes de comer y siempre estaba la Nada Brahma después de comer y luego por la noche había discurso con Oso. Es decir, tenías una oferta constante para poder salirte del flujo de relación y volver a ti mismo y reconectarte con un lugar consciente dentro de ti mismo. O sea, no podías ir disparado con tu sexualidad por ahí a ver dónde, ¿sabes? O sea, eso no te llevaba a ningún sitio. Te podías pasar Claro, en ese ambiente semanas y semanas sin tener relación con nadie. claro. No Entonces era estaba bajo tu la control. ¿Cómo? Bajo tu control estaba el hacer meditación, Claro. pero no las situaciones que te iban a venir. Entonces estaba la dinámica, la kundalini y la nada brahma, eran como la estructura básica, ¿no? Y luego el discurso con Oso. O sea, era diario, estabas con él 2 horas todos los días. Y él siempre tomaba algún tema, algún autor, o a veces hablaba de lo que pasaba en la comunidad. Hacía de todo. Era completamente espontáneo, hacía de todo. Claro, Sí. Pero más que lo que él hacía era la vibración en la que nos colocaba a todos. O sea, tú llegabas a sentarte con él y había una limpieza vibracional de todo lo que te estaba sucediendo. Solías salir de encontrarte con él en neutro, claro. ¿sabes? Y mucha gente dice, si fuese tan así como, si él hubiese estado tan iluminado, no le hubiese pasado todo lo que le pasó. Es decir, mucha gente lo culpa de que todo ese lío, cómo se le fue de las manos a él. Primero, eso sería decir que la iluminación es lo mismo que la perfección del ego. Y la iluminación y la perfección del ego no tienen nada que ver. No tuvo una conducta perfecta, tuvo una conducta consciente, ¿vale? Mm, La naturaleza de lo que él hizo, la naturaleza de lo que él hacía, por ejemplo, la primera comunidad, que era permitir que la sexualidad se expresase, ¿no? Y crear un ambiente consciente donde la sexualidad se expresase. Entonces, en el segundo tramo de la estructura, de la enseñanza, creó un ambiente donde los juegos de poder, donde el juego de poder del humano, que es una cosa que yo ahora estoy en otra comunidad y lo estoy viendo y es lo mismo. El juego de poder del humano que está alrededor de la luz se manifiesta a veces más intensamente que en el mundo mismo. Entonces, lo que se permitió es el juego de poder en su máxima expresión como experimento a través del cual nosotros pudiéramos crecer con esa necesidad enfática que tiene el humano de controlar y dominar a los demás o esa oscuridad de dejarse dominar por otros, bajo alguna excusa, con alguna excusa o con una pretensión o con cualquier tipo de historia. Entonces, esa segunda comuna fue un tránsito a través de eso. Para claro, nosotros. como que Puna fue como el kindergarten, ¿no? De, bueno, más lo que decís, la expresión sexual, lo básico, la terapia, la catarsis,
y luego Oregon, en Estados Unidos, fue como, bueno, ahora se hace en la casita acá, vamos a crear una ciudad, como un nivel de madurez más, y a ver, y ahí surge, claro, toda la política y los juegos de poder, ¿no? Toda la política y todos los juegos de poder. Sin embargo, piensa una cosa. El único que perdió la vida en ese juego fue él. Sí, El único que se hizo 100% responsable de esa experiencia. En aquella época hubo varios tipos de comunidades que se enfrentaron a los gobiernos, que acabaron en desastres, donde el gobierno entró, donde la gente hubo masacres. Por ejemplo, una se llamaba Waco. Hubo más, ¿vale? En esta se hizo el juego, se llegó al final, Oso expuso el juego que se había hecho, salió de la comunidad, lo cogieron, lo encarcelaron, lo envenenaron, murió después en consecuencia de aquello y atrajo en él toda la mierda de lo que estaba rodeando a la comuna. Y todos los que participamos en aquel juego, que fue su responsabilidad porque él lo propuso, se fueron de allí sin el menor daño. Oso tomó total responsabilidad de lo que hizo allí. Eso claro. cuesta mucho entenderlo. Hay que haber estado dentro para haberlo entendido. Visto desde fuera, el juicio que tú me estás expresando es comprensible. Visto desde dentro, y habiéndolo vivido y habiendo tenido que digerir eso durante tiempo, él tomó total responsabilidad de la experiencia, total responsabilidad. Pagó con su vida por la experiencia. No culpó a nadie de que le costó la vida. Y a ninguno de los que estuvimos allí le pasó nada, salvo a los que adquirieron responsabilidades penales que las tuvieron que pagar. En ese reportaje faltan algunas informaciones esenciales, pero los que estuvimos allí las tenemos. Sheila hizo un montaje de poder. El que desmontó el montaje de poder que hizo Sheila fue Oso. Lo hizo en concreto en un discurso cuando empezó a volver a hablar, donde Sheila le hizo una pregunta. Y Sheila le preguntó lo siguiente. Oso, ¿por qué cuando estoy en las comunidades que hay alrededor del mundo me siento tan bien y sin embargo cuando vengo aquí a Oregón no me siento tan bien? A lo cual Oso le respondió, mátame a mí y entonces te podrás sentir bien en todos sitios. Al día siguiente Sheila se fue de allí. Eso no sale en el reportaje. ¿Vale? Oso, ¿qué hizo? Expuso el juego al que ella estaba jugando. ¿Vale? Y simplemente se desmontó. Ella se fue, el edificio se cayó, pero Oso allí no era más que un observador. Oso era una luz. No era Claro, una... él estaba observando. Cuando, Los maestros claro, son simplemente una luz. Si son reales, son una luz. No son una persona. No están ahí para intervenir en las situaciones es que no les interesa siquiera. claro. No es su interés. Su interés es reflejar tu consciencia y que tú puedas ver quién realmente eres. O sea que él estaba viendo todo eso que estaba pasando, pero bueno, simplemente observaba y dejaba que continuara el experimento para que la gente pudiera sacar todo eso y que pasara lo que tenga que pasar, ¿no? Él lo único que facilitaba es un espacio de consciencia. Es que un maestro real no hace otra cosa que no sea facilitar un espacio de consciencia. Luego, las cucarachas humanas, tenemos nuestras conductas cucaracheras y las tenemos aquí como las tenemos en el mundo. Claro. Y el maestro no tiene realmente interés en esas conductas. Esto es que no es tan fácil de entender, ¿sabes? O sea, Sí, sí. no es tan sencillo de entender. No es como, ahora juzgo a Oso como persona y deduzco yo con mi criterio personal que él no actuó de la manera correcta. Pues es que no hay él. Claro. ¿Cómo que no hay él? ¿Cómo que alguien no tiene él? Pues alguien no tiene él, perdona, alguien tiene consciencia y no tiene yo. ¿Y esto cómo se entiende? No se entiende. Desde el yo no se entiende.
Claro, solamente una persona que experimentó la meditación profunda, que trascendió el yo, ¿no? Una persona que vibra a nivel de ser o una persona que vibra desde el lugar, desde un lugar más allá de la muerte. Es Claro, decir, una persona que no está identificada con la muerte del cuerpo ni con la personalidad del cuerpo. Eso es, para la mayoría de los humanos, es inconcebible. sí. Y vos estuviste 8 años ahí, ¿no? Yo estuve con Osho las 3 comunas hasta que se murió al final. Fue el total. O sea, con el presente donde él estaba estuve 8 años, pero luego estuve como otros 7 o al menos otros 7 en los cambios, en lugares distintos, viajando, en situaciones, por ejemplo, en Japón, estuve viviendo en Estados Unidos, estuve viviendo en la isla, en la India, y de repente me quedaba, él se iba, yo me quedaba ahí, hasta que encontraba mi camino otra vez y seguía con su caravana por donde la caravana iba funcionando, ¿no? Entonces tuve como 14, 15 años envuelto directamente con el tema. Claro, se formaron muchas comunas alrededor del mundo, entonces. En el momento álgido se formaron muchas comunas alrededor del mundo. Sí. Bien. Mm. Y me imagino que después, cuando se desmontó toda la comunidad, habrás tenido un periodo muy difícil, ¿no? Bueno, hay una parte importante, o sea, hay que entender lo siguiente. Después de la comunidad de Estados Unidos, que llevó al límite la parte humana de todos nosotros, la parte donde el humano desconfía por el juego de poder, donde se siente herido por el poder o donde ha machacado a otros por el juego de poder, en una manera u otra. Tuvimos una tercera comunidad, que fue Puna 2. En Ah, esa tercera comunidad fue la muerte de Oso, después del envenenamiento que le habían hecho en Estados Unidos. claro. Entonces, la tercera comunidad tuvo que ver con el entendimiento de la muerte. Entonces, si tú asististe personalmente o estuviste cerca de su cuerpo o en los días aquellos envuelto allí en su muerte o alrededor de su muerte, recibiste un entendimiento que era, como te diría yo, integrativo de las dos comunidades anteriores. Es decir, fueron 3 experiencias: sexo, poder y muerte. Si quieres tener una visión completa, para integrarlo por completo, hacía falta la última. Y hay que entender que él se pasó 2 meses haciéndonos una meditación diaria, preparándonos para su muerte, para que entendiéramos que ni somos el cuerpo, que ni somos la mente, que ni somos las emociones, que somos algo más allá de todo eso, hasta que se murió y los que asistimos al momento de la muerte tuvimos experiencias que yo tardé 3 meses en bajar de ellas, o sea, de absoluta disolución universal. Ástico una vez me contó que sospechaba de que fuese todo un chiste, de que en cualquier momento se iba a levantar y empezar a bailar, que fuese como una broma, ¿no? Que Es estaba que, haciendo. una broma, es que nos empezamos a reír. En cuanto estaba quemándose el cuerpo, nos empezamos a partir de la risa. Realmente fue como, wow, todo esto de la muerte es mentira. Todo el miedo a la muerte que le tenemos es solo mental, está inducido, está manipulado por el mundo, ¿sabes? Está Claro. utilizado por la política, no sé. Yo conocí a Hoyo a través de las lecturas de sus discursos y también a través de ustedes, ¿no? Los discípulos directos con los que tuve los vínculos. Pero sí se nota ese tercer periodo, cuando vos empezás a darte cuenta en qué lugares del mundo dio las charlas y en qué momentos fueron, porque bueno, Hoyo no escribió libros, ¿no? Lo que leemos son las charlas que dio. Te das cuenta de ese tercer periodo de charlas, por ejemplo, empezando ya desde Uruguay, ¿no? La charla en Los Pinos, que le llaman, y a partir de ahí se nota mucho la diferencia, ¿no? Como que es ya esa profundidad, esa tercera etapa que habla. Sí, la etapa de la muerte, la profundidad en el vacío, ¿no? Donde no hay nada, donde no hay nada, pero donde están todas las respuestas, ¿sabes? Todas las respuestas Claro. reales a todas las preguntas proceden de ahí, a todas las preguntas existenciales que puedas tener, proceden de ese lugar. Mm. Qué bueno, Gaby, qué lindo hablar con vos, te agradezco muchísimo.
No sé si querés agregar algo más, lo que vos quieras o no, No sé, yo lo pero que puedo decir es que yo con Oso siento absoluto agradecimiento, total identificación y no lo sé, o sea, no, si le puedo pasar a alguien un mensaje de él, es que era el ser más libre con el que he estado, el ser el ser más libre, más decondicionado, menos influenciado, am, más amoroso, más libre, sobre todo más libre y más salvaje, diría yo. El ser más libre y más salvaje que conocí en mi vida. ¿y por qué pensás que ahora el Tantra está siendo tan solicitado, tan apreciado, tan valorado en este momento? Bueno, yo creo que la sexualidad convencional, la sexualidad de excitación, tiene un límite. Es decir, tiene un agotamiento. Llega un momento en que es muy repetitiva y es muy adictiva, ¿no? Entonces, hay otras maneras de canalizar esa energía. Si se hace bien, ¿vale? Que no es nada fácil, porque casi Claro, siempre se utiliza en beneficio de, y no se puede utilizar en beneficio del ego, se tiene que utilizar eh, desde un lugar impersonal, donde tus ambiciones personales o tus deseos personales queden a un lado, sobre todo cuando la estás transmitiendo. Tiene que haber una impecabilidad de ser en la persona que la transmite, si no fácilmente se deforma. Si esa impecabilidad existe, ofrece una transformación y un uso de la energía sexual, que yo tengo 66 y yo sigo teniendo una sexualidad muy, muy viva y muy activa y muy funcional. O sea, no, al revés, creo que estáis teniendo el mejor sexo que he tenido nunca a mi edad, ahora, a los 66. Y gran parte de eso es gracias a Oso, básicamente, gracias a su transmisión en ese sentido. Es muy especial lo que transmitió a ese nivel. Es lo que te explicaba antes un poco de la comuna, ¿no? Que tú fluías en un ambiente de libertad sexual, pero no era egoico. No podías conseguir lo que tu ego quería conseguir cuando tú lo querías conseguir. No podías llegar con tus fantasías a que te las satisfaciese nadie. Tenías que fluir desde algo que no era personal. Tenía que ser la energía que era mayor que tú la que te iba ofreciendo las experiencias a tener. Y eso te desidentificaba con cualquier tipo de arquetipo, de idea, de forma, de me gustaría de este modo o me gustaría así, con este tipo de personaje. O te quitaba tus propias ideas y te liberaba. Te daba libertad, te daba espaciosidad y te daba vitalidad. supongo que por un lado la catarsis permitía sacar afuera todos esos condicionamientos y por otro lado también la meditación permitía llevarlo a un plano más de conciencia, ¿no? Como decís vos. Claro, o sea, la catarsis sin meditación se acaba convirtiendo en bestialidad, ¿sabes? O sea, tiene que haber un equilibrio entre consciencia o algo que lo contiene y libertad de expresión, ¿no? La mezcla de las dos cosas, ¿no? Y él ofrecía la consciencia, entonces facilitaba Claro. mucho la libertad de expresión y y que la libertad de expresión fuese correcta, fuese responsable. O sea que en el Tantra necesitas una armonía entre un poco esa parte más salvaje, pero también la otra parte como más de conciencia, ¿no? Exacto. En el Tantra tienes que mezclar la meditación y contener al animal desde la meditación, pero sin reprimirlo. No puedes reprimir Claro. las fantasías, pero al mismo tiempo las tienes que dejar que se manifiesten con consciencia, sin identificación, lo cual quiere decir sin manipulación posterior. Ponle por caso, tú tienes cualquier tipo de fantasía interna, ¿no? Te gusta que te dominen, ¿vale? Lo puedes sacar en un ambiente con una mujer que lo puede jugar contigo, pero después
no puede haber un uso de eso en beneficio de nadie, a favor de, si no se cierra lo que has experimentado, ¿sabes? Se le ¿Y pone, cómo sería cerrarlo? se cierra en el sentido de que tú le has dado libertad a algo, pero luego el yo de la otra persona lo utiliza en su beneficio, con lo cual tú no te sientes que has liberado algo, simplemente has liberado algo, te has vulnerabilizado y el otro lo está utilizando en su beneficio. En ese caso, te metes en un lugar de más oscuridad de la que tenías antes de liberarlo. Es decir, facilitas la posible expresión de tus fantasías o de tus oscuridades o de tus vulnerabilidades, pero lo tienes que manifestar en un espacio de consciencia, donde luego no es personal el tema, donde no se utiliza a favor o en contra de nada, donde se lo deja en un estado de neutralidad o de compasión o de amor o de... No sé si te vale esta explicación. Sí. ¿Y cómo sería, por ejemplo, cuando un encuentro sexual se utiliza a favor o en contra de algo? ¿Cómo sería un ejemplo de eso? O del yo. Ponle por caso que el hombre o la mujer que se mantiene en la posición de control, después trata de utilizar esa posición de control en su beneficio. Y en el siguiente argumento que tengan junta, que tenga esa pareja junta, ella utiliza la experiencia anterior en beneficio de su interés personal. Claro. Es decir, no sé, tu vulnerabilidad la maneja para conseguir lo que ella quiere. Utilizar el sexo como herramienta de poder dentro del vínculo para ganar Exactamente, más para ganar potencia. poder sobre el otro. Esto es lo que, por ejemplo, no sucedía alrededor de Oso, ¿entiendes? Sí. Bueno, o sucedía, pero de alguna manera se creaba el campo de conciencia para que eso quedara expuesto Exactamente. y que por lo menos haya la oportunidad de verlo, ¿no? Ajá. Ujú. Y había el sistema de soporte suficiente como para que eso no pudiera sostenerse por mucho tiempo. A través de la presencia de Oso, a Claro. través... Entonces no es fácil abrir el campo sexual, o sea, hay que tener mucha conciencia para sostener eso, porque lo que hay dentro de la gente es mucha represión, ¿sabes? Sí. Pero sin expresar la represión, el tantra no es real. ¿Cómo repetime que se cortó? Sin expresar la represión, no se llega a un Ajá, espacio de tantra real. claro. Porque eso es Claro, y como por eso el tan, una capita por encima muy tranquilita, pero no tiene la intensidad como para llevarte a lo divino después. claro, sí, sí, sí. Por eso el tantra es tan controvertido, ¿no? Tan polémico, porque no es Claro. una postura políticamente correcta, ¿no? Porque se puede llevar a nivel de manipulación y de control y de dominio con mucha facilidad y de una manera muy sutil. Se me cortó un poquito lo último, eh, Porque se me está cortando un poco la conexión. se puede llevar a un lugar de manipulación, de control y de dominio de una manera muy sutil. Claro, Entonces, eso es lo que lo hace muy controvertido. Porque tiene que haber un cierto vacío, ¿sabes? Que contenga. por eso es fundamental la meditación, Por eso es fundamental la meditación, totalmente fundamental. claro. Bueno, muy interesante, Avi. Nada, jefe. Un placer. Estaría horas y horas hablando con vos, pero vamos a ir cerrándolo. Si querés otro día nos podemos seguir. Cuando tú quieras.
Yo mientras sea para oso, cualquier cosa, es lo que te puedo decir. Si alguien me pide algo para oso, yo inmediatamente lo que haga falta. Bueno, Avi, un gusto volver a verte y gracias. Si haces algo con esto, me mandas el link que lo vea, ¿no? Dale, sí, sí, por supuesto. Fenomenal. Un gusto. Chao, Avi. Chao, jefe.